Hola, profe, ¿qué tal? A continuación vamos a explicar lo que es la teoría de control PID respectivo a la evidencia que se nos solicitó. En esta presentación vamos a explicar lo que es la historia, concepto, modelo matemático, aplicaciones, entre otras. El equipo está conformado por Gualberto Ramírez Tecpanecatl y un servidor, Antonio de Jesús Peñávila. Estamos cursando el octavo cuatrimestre de la Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Bueno, comenzando con la historia, se dice que desde que James Watt inventara su primer regulador realimentado mecánicamente para un control de velocidad de una máquina de vapor, dio vida a lo que es el control automático industrial. Los métodos de control han ido variando pues mucho desde ese tiempo. Hoy en día existen numerosas tipologías de implementación hacia los controladores automáticos, aunque la esencia del PID, un regulador que incluye una parte proporcional integral y derivativa, es común a todos ellos y comenzó a utilizarse en controladores ya desde el siglo XIX. Eh, bueno, en realidad, esta idea del gobierno automático por PID se comenzó en 1864 por Elmer Sperry. Esto por crear el primer timón servocontrolado, como ya lo había repetido, en 1864. Aunque hubo ciertas complicaciones, ya que había ausencia de sensores que les permitiera hacer ese tipo de control. Después de unos años, el controlador de tres términos fue ejecutado hasta el año de 1930. Concretamente se dice que fue Taylor Instrument Company la que introdujo el primer controlador de este tipo. Primero en 1936, con una constante derivativa fija en fábrica, y luego por fin en 1939 con una acción derivativa variable. Finalmente, bueno, se dice que ya en 1922, bastante antes de su comercialización, Nicholas Minorski había analizado las propiedades de este tipo de sistemas en su publicación Estabilidad Direccional de los Cuerpos Dirigidos Automáticamente. Dicho trabajo que constituye una de las primeras discusiones sobre la teoría de control. Esto fue acerca de la dirección de un buque en New Mexico. Así pues, los controladores de este tipo PID se dice que fueron descubiertos por el científico Nicholas Minorski. Bueno, ahora hablando del concepto, bueno, se dice que un PID es un sistema de control por retroalimentación que calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor al que se quiere obtener. En este caso, como podemos ver en la imagen, sería esa variación entre RT y YDT. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros, lo que es un proporcional, un integral y un derivativo. En general, la acción proporcional hace que el sistema reaccione ante el presente error, permitiendo una acción inmediata ante variaciones o perturbaciones. La acción integral elimina los errores de estado estacionario a largo plazo, y finalmente la acción derivativa anticipa el comportamiento de dicho proceso. De una forma más detallada, se puede decir que una acción proporcional KP realiza un ajuste proporcional a la señal de error mediante un factor de ganancia KP. El objetivo es que la señal de error se convierta en nula. Por sí solo es capaz de realizar un control, pero es un poco estable y corre con los riesgos de que pueda tener ciertas elongaciones. Por esta razón, el rango de posibles valores está acotado para evitar que los sistemas lleguen a niveles de ruptura. Para la acción integral, es el encargado de reducir el error debido a las perturbaciones, integrando la diferencia entre la señal y la desviación producida. El resultado es multiplicado por la ganancia de integración, que en este caso sería KI. Es por lo tanto proporcional al error acumulado y realiza el control de la señal lenta, de una forma lenta. Por el contrario, otorga una precisión hacia el conjunto del sistema controlado. Y finalmente, la acción derivativa anticipa el efecto de acción proporcional para estabilizar lo que es rápidamente la variable controlada después de cualquier perturbación. Bien, en cuanto al modelo matemático, tenemos inicialmente esta figura que es un diagrama de bloques de un controlador PID básico. Entonces, como ya se mencionó, hay que tener en cuenta el concepto. Los controladores PID, por sus siglas, es proporcional, integral y derivativo. Estos utilizan un mecanismo de retroalimentación del bucle de control para así controlar las variables del proceso, y estos son los controladores más precisos y estables.
Asimismo, podemos observar aquí que un controlador PID cuenta con tres acciones, las cuales con anterioridad se mencionaron de forma muy general, pero a continuación se van a mencionar las definiciones de una manera más profunda. Tenemos nuestra acción o respuesta proporcional, donde el componente proporcional depende únicamente de la diferencia entre el punto de consigna y la variable del proceso. Esta diferencia se denomina término de error o valor de error. La ganancia proporcional, denominada como KP, determina la relación entre la respuesta de salida y la señal de error. Por ejemplo, si el término de error tiene una magnitud de 10, una ganancia proporcional de 5, esta producirá una respuesta proporcional de 50 por el producto. En general, el aumento de la ganancia proporcional aumentará la velocidad de respuesta del sistema de control. Sin embargo, si la ganancia proporcional es demasiado grande, la variable del proceso comenzará a oscilar. Por otro lado, tenemos aquí nuestra función de transferencia propia de KP y tenemos nuestra relación entre la salida del controlador y la señal de error en lo que se refiere a nuestra parte proporcional. Ahora, pasando con nuestra acción o respuesta integral, tenemos que el componente integral suma el término de error en el tiempo. El resultado es que incluso un término de error pequeño hará que el componente integral aumente lentamente. La respuesta integral aumentará continuamente con el tiempo a menos que el error sea cero, por lo que el efecto es llevar el error de estado estable igual a cero. Bien, el error de estado estable es la diferencia final entre la variable del proceso y el punto de ajuste. De este lado tenemos lo que es nuestra relación entre la salida del controlador y ahora la razón integral respecto a nuestra señal de error. Y tenemos nuestra función de transferencia propia de KI. Finalmente tenemos nuestra acción o respuesta derivativa, donde el componente derivativo hace que la salida disminuya si la variable del proceso aumenta rápidamente. Asimismo, la respuesta derivativa es proporcional a la tasa de cambio de la variable del proceso. Así que aumentar el parámetro de tiempo de la derivada, que en este caso es dt, hará que el sistema de control reaccione más fuerte a los cambios en el término de error y aumentará la velocidad de la respuesta global del sistema de control. Aquí podemos observar nuestra relación entre la salida y la señal de error, pero ahora en sus términos derivativos. Y por otro lado, tenemos o podemos observar nuestra función de transferencia propia de lo que es nuestra acción derivativa o respuesta derivativa. Aquí podemos observar nuestra ecuación general de lo que es nuestro controlador PID, donde tenemos nuestro valor del PID siendo igualado a la suma de nuestras partes proporcionales, integrales y derivativas. Las variables las tenemos aquí definidas como UDT es igual a nuestra variable de control PID o a nuestra entrada. DE es igual a nuestro cambio en el valor de error. La variable de T es igual a un cambio en el tiempo. Nuestra variable KP es nuestro componente proporcional. Tenemos nuestro componente integral. Tenemos nuestro componente derivativo. Ya casi para finalizar tenemos nuestro EDT, que es nuestro valor de error. Y finalmente tenemos nuestro término K sub P multiplicado a nuestro valor de error, donde este es un factor multiplicado por el error para obtener una nueva salida. Esto en relación al instante de exploración deseado o determinado en el momento. Bueno, para las aplicaciones, hoy en día, a pesar de la abundancia de sofisticadas herramientas y métodos avanzados de control, el controlador PID es uno de los más utilizados en la industria moderna, controlando más del 95% de los procesos industriales en lazo cerrado. Bien, es así como tenemos que gracias al eficaz y práctico funcionamiento que brindan los controladores PID, se tiene una extensa cantidad de aplicaciones en los que el uso de un PID ayudará en la ejecución de diversas tareas, trabajos o procesos en general. Entre todas las posibles aplicaciones propias de los controladores PID, a continuación se muestran algunas de las más comunes o generales. Tenemos hornos eléctricos, procesamiento de alimentos, máquinas empacadoras, componentes electrónicos, maquinaria textil, maquinaria automotriz y procesamiento o fabricación de materiales. Asimismo, de manera visual tenemos aquí ejemplos respecto a un control de nivel industrial. Tenemos nuestro control de temperatura y tenemos un control de nivel de agua como tal. Es así como, bueno, tenemos que, pues, los controladores PID se utilizan ampliamente en los sistemas de control industrial, como ya se había mencionado.
y en otras muchas aplicaciones que requieren un control modulado continuo. Esto para controlar la cantidad de flujo en un sistema o proceso que nosotros deseemos controlar, con excepción, claro, de algunos casos en el que el control sin realimentación es aceptable, ya que prácticamente todas las aplicaciones de control de proceso siempre se verán beneficiadas por un control PID, hablando en este caso pues de la industria o de algún otro medio donde estos se implementen. Ahora tenemos lo que es nuestro sistema continuo versus el sistema discreto. Tenemos del lado izquierdo nuestro sistema de control de tiempo discreto y nuestro sistema de control de tiempo continuo. Previo a poder hablar de manera más profunda de lo que es el sistema de control de tiempo discreto y el sistema de control de tiempo continuo, debemos saber qué es un sistema de control como tal. Y un sistema de control es un conjunto de elementos interconectados que trabajan para un mismo fin. Puede ser tan sencillo como regular la temperatura de una simple pecera o tan complejo como hacer que camine algún robot. Ahora bien, los sistemas de control en tiempo discreto son aquellos sistemas en los cuales una o más variables pueden cambiar solo en valores discretos del tiempo. Estos instantes se denotarán mediante KT o TK, donde K va a tomar un valor desde 0 hasta infinito respecto a lo que deseemos controlar. Estos pueden especificar los tiempos en los que se lleva a cabo alguna medición de tipo físico o los tiempos en los que se extraen los datos de la memoria de alguna computadora digital. El intervalo de tiempo entre estos dos instantes discretos se supone que es lo suficientemente corto, de modo que el dato para el tiempo entre estos se puede aproximar mediante una interpolación sencilla. Pasando a lo que es los sistemas de tiempo continuo, se pueden describir mediante ecuaciones diferenciales y para denotar los pros y contras o la diferencia entre uno y otro, los sistemas de control en tiempo discreto difieren de los sistemas de control en tiempo continuo, en que las señales para los primeros están en la forma de datos muestreados o en la forma digital. Si en el sistema de control está involucrada una computadora digital como un controlador, los datos muestreados se deben convertir a datos digitales. Por otro lado también, los sistemas en tiempo discreto, los cuales involucran señales de datos muestreados o señales digitales y posiblemente señales en tiempo continuo, también se pueden describir mediante ecuaciones diferenciales después de la apropiada discretización de las señales en tiempo continuo. Finalmente, como conclusión, tenemos que el control PID es un método establecido para proporcionar un control, pero este requiere de sintonización para tener un desempeño optimizado. Esa sintonización o tuning, de otra manera nombrado, es compleja y difícil, por lo que son normalmente utilizadas técnicas heurísticas. Estas técnicas heurísticas involucran lo que es la acción proporcional, la acción integrativa y la acción derivativa propias de lo que es el sistema o el control PID. Un ejemplo de estas técnicas heurísticas es el método Ziegler-Nichols, donde se hacen utilización de ciertos valores propuestos por este método para lograr determinar o establecer un control más estable o estable como tal. Bueno, asimismo se concluye que un algoritmo de control PID es un algoritmo robusto y simple para su aplicación en la industria. Al igual que pues, su algoritmo tiene la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a diferentes problemáticas para obtener unos buenos resultados, ya que tiene una amplia variedad de aplicaciones y es por ello que ha sido una de las principales razones que se ha utilizado hoy en día en la industria. Y pues esto sería todo por parte de la explicación respecto al tema o a la evidencia y pues gracias.